Hola, ¿qué tal? Nuevamente un pequeño relato, y esta vez un relato que se pierde en la historia y solamente queda registrado como una especie de anécdota o crónica medieval, y que ahí queda registrada, pues los datos históricos propiamente tal fueron destruidos completamente. Solamente queda un recuerdo histórico de aquellos que lo registran como evento importante, como vencedores, pero sobre quienes murieron no se sabe nada, solamente datos de interés histórico, pero sin mayores detalles. Y ahí, como siempre sucede, aparecen los mitos y las leyendas. Y este es el caso de un texto o papiro o libro de encuentros o libro de visitas, algo parecido. Y se trata de un texto muy importante que estaba en poder de los cátaros. Estamos hablando por allá por el año 1190 o 1200 de nuestra era, en la Europa medieval, por allá por el sur de Francia. Y ellos son cátaros y discrepan un poco de la visión religiosa de la Iglesia católica de ese momento. Y ahí se produce la primera cruzada al interior de la Europa medieval para combatir, destruir y eliminar a los cátaros. Ese texto, al cual se hace alusión como texto de entrada o texto de paso o texto de viaje, porque no hay una descripción exacta, estaba en poder de ellos, y muchos de sus grandes líderes, que eran en la mayoría nobles y guerreros a la vez, viajaban a través de toda Europa a través de este texto. Eso no quiere decir que iban con este papiro o este libro bajo el brazo recorriendo los distintos caminos europeos, visitando a sus dioses y a sus amigos en fe, todo eso, no. Era un portal, y ese portal estaba en conocimiento de los católicos y querían echarle mano a ese texto. Era como un texto, libro mágico. La fortaleza cae en el año 1244, más o menos. Todos son eliminados uno por uno. Hay hogueras en distintos lugares de Francia, también por allá por España, en las partes de los Pirineos, adyacente al territorio francés, etc. Era un grupo religioso poderosísimo y discrepaban con la visión cristiana, católica. Para ellos, la llamada resurrección no era tal, era la reencarnación. Y había muchos obispos católicos que pertenecían a este grupo, en secreto, por supuesto. Con la caída de Montsegur, esta fortaleza que estaba en esta pequeña montaña, se descubre que muchos obispos católicos pertenecían a ella y también pasaron por las hogueras. Pero aquí lo interesante es aquel libro, en donde a través de pases mágicos se lograba tal vez pasar a otra dimensión espacio-temporal y aparecer casi instantáneamente en otro lugar. Es lo que sucedió con Monsieur de Orleans, un señor conocido, amigo de estos líderes, que constantemente viajaba por distintos lugares de Europa gracias a ese texto, en donde ellos se reunían y le permitían este paso, este portal, para que ellos pudieran también enriquecerse en cierta medida, no tanto por dinero, sino por textos que iban recopilando y juntando en su biblioteca. Bueno, este acontecimiento sucede, los cátaros son destruidos, desaparecen, dicen que hay reminiscencias de ellos hasta el día de hoy en muchas sectas secretas, dicen, pero lo interesante de esto es que ese libro, cuando esta fortaleza es tomada por los católicos, no se encuentra. Y este señor huyó, logró huir, dicen que con ese texto. La cosa es que siglos después, en la Alemania nazi, cuando ellos están fervorosamente muy interesados en las cosas del esoterismo, de las cosas mágicas, encuentran en una biblioteca muy humilde en la ciudad de Múnich a un señor que también cuenta una historia similar a su amigo bibliotecario, que le permite ir y venir de distintos lugares de Alemania, así en un 2x3. El señor Münchhauser. Es lo único que se sabe. El texto queda ahí guardado en aquella biblioteca, y una vez que el nazismo está en el poder, buscan la manera de tomárselo, de encontrarlo, de buscarlo, pero no hay reminiscencias de él. Hasta que
termina la Segunda Guerra Mundial, se olvidan de todo esto y, curiosamente, el texto nuevamente es recordado a modo de crónica hoy en Ucrania. Imagínense ustedes, se habla de esto por allá, por el año 1230, en Francia, cuando se persigue a los cátaros, el texto o el libro desaparece con este poder mágico, llega a Alemania, en una ciudad alemana, es encontrado por otro señor, él lo utiliza a sabiendas del bibliotecario, el cual indudablemente perdió todo por no decir dónde se encontraba este señor y ese texto, y ahora en Ucrania dícese que nuevamente está la urgencia por recuperar ese texto y que se encontraba precisamente en una pequeña biblioteca en la ciudad de Kiev, y lo han sacado y lo han estado utilizando para viajar en distintos puntos en estos momentos. Un portal que permite a los usuarios ir a un lugar físico, realizar una actividad y regresar, sin llevar el libro, por supuesto. El libro queda en el lugar donde se congrega ese conocimiento o esa energía. De ahí muchas especulaciones. Estas negociaciones actuales que se están llevando, ¿será tal vez por el libro aquel, por ese poder? Algo similar a lo que pasó en su época con la lanza de Longino, aquella lanza que hirió el costado de Cristo y que se especuló mucho que al momento de tenerla, el poder total se cernía sobre aquella persona que sí lo tuviera, y así de esa manera se podía realmente adquirir poder y fama. Hasta que el último que lo obtuvo era Hitler, perdió esa lanza. Dicen que después la consiguió Patton y al perderla murió, y en este momento está lo mismo con ese libro, el libro de los secretos se dice, o el libro que es un portal que te permite ir de un lugar a otro para realizar tus actividades de todo tipo, comerciales, en busca de conocimientos o ir más allá. Es un tema interesante. El libro, nombre no tiene, solamente se le conoce así. The Book, el libro, le libro, el libro, en fin, o the Book en inglés. Sería interesante averiguarlo, pero ese libro realmente, o ese papiro, o ese texto, en realidad anda por ahí. Quién sabe quién lo tiene en su poder en este momento y está recopilando datos, viajando de un lugar a otro y creando sus propias historias, creando sus propias crónicas de eventos que en este momento suceden, pero cuyos datos precisos los vamos a conocer tal vez en, no sé, 100, 200 o 300 años más adelante. ¿Quién sabe? Interesante historia, ¿verdad? Bueno, un saludo cordial, cuídense, abríguense y estamos en contacto. Bye bye.